Bendito Dios, Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu gran amor, tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos has estudiado tu palabra en esta hora. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia esté en medio nuestro en el estudio de este tema. Acompáñanos y guíanos siempre en el camino de la verdad. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos un tema bien interesante que se titula El juicio de las obras, la primera parte. Y una de las grandes preguntas que surgen siempre en el estudio del plan de salvación es, si la salvación es por medio de la fe, ¿por qué Dios juzga? Una de las grandes preguntas en el Evangelio es, si la salvación es por medio de la fe en Cristo, ¿cómo es que Dios juzgará las obras? ¿Por qué? ¿Porque debiera juzgar la fe? No. Y esta pregunta arroja una serie de cuestionamientos tales como, ¿no debe Dios juzgar la fe? ¿A quiénes juzga Dios? ¿Pasarán los creyentes por algún tipo de juicio? Cuando la Biblia se refiere a un juicio, ¿será este un proceso legal similar a los juicios humanos que conllevan jueces, abogados, fiscales, testigos, leyes, registro de actos y condenas? Es una gran pregunta que siempre asustan a muchas personas, sobre todo, por ejemplo, el tema de Apocalipsis 14, donde se ve un ángel del cielo con el Evangelio eterno diciendo que la hora del juicio de Dios ha llegado. Entonces uno siempre tiende a asustarse y dice, wow, ¿significa que yo voy a pasar el juicio o me van a sentenciar, ¿no? De verdad que el juicio para el creyente es una buena noticia. O sea, en el juicio de Dios, los creyentes son descargados de toda culpa y declarados liberados completamente del pecado. Los impíos que rechazaron el Evangelio son condenados. Satanás es responsabilizado por todo el mal ocasionado en el universo, y a todo esto Dios debe salir completamente justo en cada decisión que ha tomado. Entonces, aunque muchas personas se oponen a la idea de un juicio en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, la propia separación de las personas que serán salvadas de las que se perderán ya implica un juicio previo de parte de Dios. En otras palabras, si Jesús viene por segunda vez y ya escoge quiénes se salvan y quiénes se pierden, ya él viene a llevarse a los salvados, es porque ya él tomó la decisión, ya se hizo el juicio, ya pasó el juicio. Correcto. Entonces, en este estudio y el próximo vamos a hablar un poquito acerca de lo que la Biblia enseña concerniente al juicio. El texto clave aquí es 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces el verso de memoria, ya el apóstol Pablo dice que es necesario que todos nosotros, él se está incluyendo en esa lista, ¿no? Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Fíjense, hacer, ahí está relacionado con obras, ¿verdad? Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros estudiamos la semana pasada un poquito acerca de la justificación, la santificación, y repasando todo, digamos que todo este programa inicia con un texto clave aquí que está en 2 Timoteo 3:15, que es el texto en la Biblia que nos dice cuál es el propósito, la razón por la que existen las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Ese fue nuestro primer texto ancla de todo el programa, y lo que me está diciendo el texto es que el objetivo de la Biblia es darnos sabiduría en el tema de la salvación por la fe. Al día de hoy nosotros hemos estudiado el concepto de justificación por la fe. Dijimos que fe viene del griego pistis y creer viene del griego pisteo. La fe es creer, tener convicción de algo. Yo tengo fe en eso. Cuando uno se monta en un avión, yo tengo fe en que el avión no se va a caer, si no me apeo. ¿Verdad? O sea, imagínate que usted llega a un avión y el piloto está ese día con un trapo tapándole los ojos. Y dice, ¿y este piloto por qué está así con ese trapo? Dice, no, lo que pasa es que él decidió hoy volar con los ojos vendados a ver cómo le sale este vuelo.
Usted puede estar seguro que a mí inmediatamente hay que sacarme de ese vuelo. Pero inmediatamente. Yo recuerdo que hace un tiempo, hacía como un año, yo estaba viajando con un amigo temprano en la mañana y por alguna razón, yo no sé si fue que el aluminio ya estaba viejo o algo del avión, pero nosotros vimos una rajadura en la parte superior, en el techo del avión. Era como si el aluminio estuviera rajado. Y yo le digo a mi amigo, óyeme, pero este avión está rajado, mira para allá. Y dice él, wow. No, pero nosotros no podemos subir en este avión. Pero entonces ya está llamando a montarse. Nosotros nos montamos, pero estamos ya curiosos porque, wow, ¿y será que está rajado o no está rajado? Bueno, al final hicimos salir al copiloto de la cabina para ir y revisar que el avión no estaba rajado, que en realidad era un asunto del aluminio. Pero definitivamente nosotros tenemos fe en que si nos montamos en un avión, el avión va a despegar, nos va a llevar a destinos sanos y salvos, ¿verdad? Y creemos en eso. Nosotros son muchas las cosas que nosotros hacemos por fe, creyendo. Por ejemplo, yo me monto hoy en el carro para ir a mi casa y yo tengo fe en que no voy a chocar. O sea, yo estoy seguro de que todo va a salir bien. Nosotros ponemos muchas veces la fe en muchas cosas y la Biblia me está diciendo que la verdadera fe, la que me da vida eterna, es la fe en Cristo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este texto de Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, fíjense, la justificación legal efectuada en la cruz no es algo que nosotros experimentamos o que nosotros llevamos en un desarrollo en la vida cristiana, sino que algo que nosotros recibimos. O sea, Cristo no nos preguntó a nosotros si le dábamos permiso para morir en la cruz. Ya Él murió, pagó por mi condena y es algo que ya yo recibo. Yo recibo sencillamente por aceptarlo por fe. O sea, no tengo que hacer ningún esfuerzo, no tengo que hacer ningún tipo de plan. Sencillamente ya eso es un hecho consumado. Cristo ya murió por nosotros. Entender la justificación es fundamental. Nosotros decíamos en el programa de profecía, el lunes pasado, que cuando yo entiendo la justificación, yo comienzo a entender entonces muchos problemas que se están dando hoy en día dentro de muchas iglesias. Por ejemplo, la iglesia romana no cree en la justificación. O sea, la iglesia romana cree que Jesucristo murió, pero no que murió por mí. ¿Ven? O sea, si mi salvación es por méritos y por obras, y no por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, entonces yo tengo otro método, otro mecanismo de salvación distinto al que la Biblia presenta, que es la justificación. Cuando yo entiendo la justificación, yo entiendo ahora que la cruz de Cristo paga por mi culpa y mi condena. Y eso yo lo obtengo como un regalo. Por ejemplo, dentro de los círculos de los hermanos bautistas, por ejemplo, o de otras denominaciones, existe el concepto de que la salvación viene porque Dios predestina a unos para que se salven y a otros para que se pierdan. Si la salvación viene por predestinación divina, entonces la cruz de Cristo no tiene ningún sentido. Porque ahora la salvación ya no es por la fe en el sacrificio de Cristo, sino porque Dios decide quién se salva y quién se pierde. Entonces es terrible porque obviamente yo tengo otro método de salvación distinto al que la Biblia ya está estableciendo. Cuando yo entiendo la justificación, entonces ahora ya mi fe está puesta en la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay un texto muy bonito que creo que está en Colosenses, dice, con gozo, lo voy a leer desde el 12, 1:12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo yo tengo redención? Por la sangre derramada de Cristo. O sea, la justificación me enseña que gracias a la sangre derramada de Cristo, yo tengo acceso ahora a la salvación.
Entonces, si yo tengo otro mecanismo de salvación distinto, yo puedo estar teniendo un problema de meterme en el error. Por eso que ustedes van a ver que mucha gente está muy afanada detrás de obras, de méritos, o muy relajada pensando que ya Dios los seleccionó para salvación y no tienen necesariamente una relación, una comunión con Cristo. Cuando yo entiendo que mi salvación es por justificación y que ha sido un regalo, ya ahora yo dependo de una relación personal con Cristo. Ahora, lo que sí está claro en la palabra de Dios es que yo soy redimido por la sangre derramada del Cordero. Eso es un principio fundamental del Evangelio. Romanos 4, 24 y 25 nos dice: A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ven, el concepto de la justificación ahí está muy claro. Entonces, así como el de la santificación por la fe, que está también muy claro en la Biblia, como la experiencia de vida del creyente que es guiado por el Espíritu Santo luego de haber pasado la etapa del bautismo. Dice aquí, 1 Pedro 1:2, Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. perfecto. Fíjense que la santificación es del Espíritu, dice el texto. Para santificación del Espíritu, somos elegidos que por Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar en la ruta de la obediencia. Y Romanos 6:22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ya nosotros estudiamos la semana pasada la fórmula matemática de la salvación. Justificación por la fe más santificación por la fe es igual a salvación por la fe. Entonces aquí dice, lea las notas del capítulo anterior y responda. Nosotros vimos un total de 20 declaraciones que relacionan la justificación con la santificación. Vimos que por justificación somos muertos al pecado. Por santificación no damos lugar al pecado. Estamos vivos ante Dios, vivimos para Dios. Somos legalmente justos, vivimos justamente. Adoptados como hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios. Somos la posesión reclamada de Dios. Dios dice, esos son míos. Nosotros nos rendimos a Dios por nuestra voluntad. No somos del mundo, como ciudadanos del cielo no amamos el mundo. Somos crucificados al mundo, evitamos prácticas mundanas. Somos esclavos de Dios, servimos con gozo a Dios. Tenemos vida nueva, andamos en novedad de vida. Hechos obedientes a la ley, seguimos cumpliendo la ley. Somos luz al mundo, caminamos como hijos de luz. Somos purificados, nos purificamos. Somos hechos santos, vivimos vidas santas. Somos libres de la esclavitud del pecado, no dejamos que el pecado nos gobierne. Somos asegurados en Cristo, procuramos en Cristo esa seguridad. El Espíritu mora en nosotros y nos guía, cedemos el control al Espíritu. Poseemos el don del Espíritu, usamos este don. Recibimos poder para testificar, testificamos con poder. Recibimos el amor de Dios, amamos como Jesús amó. Nos encontramos legalmente en Cristo. Cristo se encuentra en cada uno de nosotros. Entonces concluimos pues que justificación, la justicia de Cristo acreditada al pecador que lo acepta por la fe como Salvador, y la santificación es la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. Justificación, lo que nuestra posición es en Cristo por la fe, y santificación, lo que nuestra experiencia llega a ser en Cristo por la fe. Nosotros vimos entonces, para probar qué tan duros estamos, este texto de Juan 1, 2 y 13, ¿de qué nos habla? ¿De justificación o de santificación? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Este texto a qué apunta? ¿Al concepto de justificación o al concepto de santificación? A todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre. Justificación. Justificación. Sí, pero el ser hijo de Dios aquí es ¿por qué? Por creer
en su nombre. El solo hecho de yo creer en el nombre de Cristo ya me justifica, o sea, justificación. Dios me adopta como hijo suyo por el solo hecho de yo creer. Por ejemplo, Romanos 8:14. ¿Este es justificación o santificación? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese texto apunta a justificación o santificación. Fíjate que aquí son guiados por el Espíritu para ser hijos de Dios. Allí son hijos de Dios. Entonces, santificación. Viene la pregunta, ¿son todos los seres humanos hijos de Dios? Es una buena pregunta que podemos hacernos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces aquí hay otros hijos y otro padre, ¿correcto? O sea, la Biblia me habla entonces de que existen otros hijos. Vimos los hijos por creer en Cristo por justificación, los hijos por ser guiados por el Espíritu de Dios, que son los mismos hijos. Pero aquí tengo otros hijos que tienen otro padre. ¿Cierto? ¿Y qué padre? Correctamente. Ahora, dice aquí, Mateo 25, 31 46. ¿Qué está significado en estos versículos y quién protagoniza el evento? Mateo 25, 31 al 46 dice, no vamos a leer todo el texto, solo uno, se puede leer después el resto en la casa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué escena ustedes ven aquí, en este texto? Sí, pero una escena ¿de qué? De juicio, correcto. O sea, la escena descrita en Mateo 25 es una escena de juicio dirigida por Cristo. Él está separando ovejas de cabritos, correcto. Dice aquí, lea Judas 1, 14 y 15. ¿Cuál rol ocupará Jesús cuando venga a la tierra? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué dice Judas entonces? ¿Qué es lo que le está viendo Judas aquí? Ve al Señor que viene a hacer juicio contra todos, ¿verdad? Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiere decir, cuando Jesús venga a la tierra, hará juicio contra todos y dejará convictos a todos los impíos. Ahora, si yo leo a Daniel 7, 9 y 10, dice, ¿cómo describe la Biblia la formidable escena del juicio de Dios en su corte? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es una escena impresionante, ¿verdad? O sea, Dios sentado en un trono de fuego ardiente. Hay millares y millares, millones de millones. Señores, 1 millón por 1 millón de ángeles. Esos son muchos ángeles. Esos son 1 billón de ángeles. Solo ahí en ese grupito. De hecho, la Biblia dice que cuando los ángeles están en sus carros de pleito, la Biblia ve grupitos de carros de 10,000 por 10,000. O sea, son cuadros de 10,000 por 10,000. Pero 10,000 por 10,000 son 100 millones de carros, de ángeles. Dios cuenta su carro de combate en grupos de 100 millones, en cuadritos de 100 millones.
Ahora, el profeta Daniel aquí está viendo, deja bien clara la escena de juicio en las cortes celestiales. El juez se sienta con los libros abiertos en la sala del trono frente a millones de seres que observan con atención. Dice aquí, según Hechos 17:31, ¿qué ha establecido Dios? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué ha establecido Dios entonces, de acuerdo al texto? Un día de juicio en el cual juzgará. Fíjense aquí que el concepto del apóstol Pablo que está escribiendo acá esta declaración, en realidad la escribe Lucas, pero está hablando del apóstol Pablo. Pablo está apuntando a que el juicio ya se había dado o se va a dar a futuro. Se va a dar. Dios ha establecido un día en el cual juzgará. Es un día a futuro. Eso quiere decir entonces que las personas que murieron en los tiempos de Pablo no están en un sitio enterrados, no están en un sitio ardiendo, o sea, no están juzgados. Como hay muchas personas que dicen, no, si esta persona era mala, seguro tiene que estar ardiendo. Hitler tiene que estar cogiendo candela en un sitio. Pablo está diciendo, no, Dios ha establecido un día en el cual juzgará. Entonces, ¿dónde está el hombre? Tiene que estar tranquilo, muerto en un sitio, correcto. En su prédica a los atenienses, el apóstol Pablo les declara que Dios ha establecido un día de juicio para el mundo entero, a futuro. Según Hebreos 9, 27 y 28, ¿qué está establecido para cada ser humano? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tienen los seres humanos después que mueren una oportunidad de irse a un purgatorio, ahí purgan los pecados, entonces después los sacamos de ahí, lo pasamos allí, después los salvamos. Mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eso está bien claro en la Biblia. Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y ahora viene por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, los seres humanos tienen una única oportunidad de aceptar a Cristo y esto es mientras están vivos. Al morir cada persona se enfrentará a la realidad del juicio de Dios al final del tiempo. Y eso es lógico. O sea, si usted no aceptó a Cristo estando vivo, ¿usted lo va a aceptar estando muerto? El muerto nada sabe, está muerto. Exactamente. Ahora, dice aquí, lea 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10 y 12. Ese fue nuestro texto de memoria. ¿A cuántos alcanza el juicio de Dios? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, dice aquí, ¿a cuántos alcanza el juicio de Dios? A todos. Y Romanos 14, 10 y 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Quiere decir que la Biblia es clara, o sea, todo el mundo va a pasar por el filtro de la salvación, el juicio de Dios. Toda la humanidad, tanto creyentes como incrédulos, comparecerán ante el juicio de Dios. Dice aquí, de acuerdo a Hebreos 4:13, ¿qué cosas están abiertas y desnudas en el juicio y ante quién? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Entonces todas las cosas que hemos hecho ahí escondiditas van a aparecer, ¿no? Van a aparecer. Dice aquí, en el juicio de Dios, todas las cosas, sean pensamientos, palabras dichas o acciones, estarán desnudas ante Él y tendremos que darle cuenta de cada una de ellas al Señor. Eso es mucha información que va a estar en ese juicio. Dice el Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Qué traerá Dios al juicio? Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena o sea mala. Quiere decir que entonces las obras malas como las buenas serán presentadas en el juicio de Dios. Y tiene que ser así, porque Dios va a estar ahí monitoreando cuáles son las obras que vienen de parte del Espíritu de Dios en mi vida, que son las que verdaderamente van a testificar de que Él ha estado conmigo, de que Él ha estado dirigiendo mi vida. O sea, si las obras que van al juicio, todas son obras de Ricardo, y no hay una sola obra del Espíritu Santo, yo voy a estar bastante feo en ese juicio. ¿Sí? Entonces hay que averiguar qué tipo de obra nosotros estamos haciendo todos los días, porque yo creo que muchas veces nosotros estamos bien desconectados en la etapa de la santificación, de la dirección del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué registro proporcionarán la evidencia en el juicio y qué se juzgará? ¿Qué se juzgará? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué registro proporcionará la evidencia en el juicio y qué se juzgará? Entonces, yo no sé cómo serán esos libros. Esos deben ser libros digitales de alto nivel de contenido, con muchos gigabytes. Mucho tera, ¿verdad? Hay mucha información. Hay videos. O sea, todas las veces que yo hice algo malo, ¿verdad? O hice algo escondido, y ahí aparecerá. ¿Eh? Eso deben ser libros interesantes, ¿no? Deben ser. Entonces, dice aquí, la Biblia declara que los seres humanos serán juzgados por los registros que se encuentran en el cielo. Cada acción nuestra es anotada en los libros de registro que serán utilizados en el juicio. Yo brego mucho con mi hijo Eduardo y le digo que esos iPads y MacBook Pro y todo eso que tiene mucha memoria y toda esa cosa, eso es bobería de tecnología ante lo que el Señor tiene en el cielo, ¿verdad? Porque allá no se pueden estar borrando. Ay, se nos fue la luz aquí en el cielo y se nos borraron los archivos de Beatriz. Ni se alteran los algoritmos a ver si pasa esto o no pasa lo otro. Exacto. Claro. Yo he escuchado los otros días, eso que tú dices es muy interesante. Para los que están en línea, Winston está diciendo que hay un libro de aquí a la eternidad que habla de que Adán podía pararse en el mar y ver de una todos los peces marinos, o pararse y mirar en el cielo todas las constelaciones. Que su capacidad era impresionante en ese tiempo. Y que Dios obviamente tiene cosas impresionantes que ojo no vio ni nadie escuchó. Yo escuchaba a un pastor que decía que en realidad Dios no está limitado por el tiempo. En realidad Dios vive en el tiempo. Dios se desplaza en el tiempo porque Él llena el tiempo. Quiere decir que desde el infinito hacia atrás, hacia el infinito hacia adelante, Dios está en su tiempo. En la Biblia hay una historia, que es la historia de Mardoqueo, pero vamos a ver primero cómo se llama el libro, cómo llama la Biblia el libro de registros. En Malaquías 3:16, después vamos a ver Esther, la historia de Mardoqueo. Malaquías 3:16 dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Quiere decir que Dios tiene un libro de memoria. Y es interesante esto, porque fíjense algo que a mí me impacta de toda la estructura bíblica, y es que Dios está siempre cubriendo su justicia, siendo transparente. O sea, si dependiera de Dios, Dios no necesita un libro de memoria, porque Él conoce nuestros corazones. Y ya Él sabe, ¿verdad? Él conoce toda mi historia. Ahora, ¿por qué Él deja un libro de memoria? Entonces no sería para Él, sería para ¿quiénes? Para crear constancia ante ¿quiénes? Ante los ángeles, ante todo el universo, de todo lo que pasó. La Biblia llama libro de memorias a los libros donde se registran nuestras acciones. Ahora, en Esther 6:1-4, aquí dice: Aquella misma noche se le fue el sueño al rey,
y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Wow, aquí tenemos un problema. Fíjense, en esta historia, el rey Mardoqueo tiene un libro de... ¿El rey Asuero, perdón, tiene un libro de memoria. Esa noche no puede dormir y dice: léame el libro de memoria. Pero en el libro de memoria se narra que un tipo llamado Mardoqueo, que precisamente era el tío de Esther, había descubierto un complot de dos eunucos del rey que querían matarlo. Y eso estaba registrado. Eso era una buena acción de Mardoqueo que estaba registrada ¿dónde? En el libro de la memoria y de las crónicas. Y el rey dice: wow, ¿y qué se ha hecho con este señor que denunció este complot? Dice: no se ha hecho nada. Entonces ahí pregunta: ¿quién está en el patio? Precisamente llegaba Amán, que tenía el interés de ahorcar a Mardoqueo, que es el tipo del que el rey está escuchando, que le salvó la vida. Y Amán viene con la idea de colgar a Mardoqueo y pedirle permiso al rey para hacer eso. Se sorprende porque el rey le dice: Amán, ¿qué se debe hacer con una persona a quien el rey quiere honrar? Y el tipo dice: pero eso soy yo. Ese soy yo. Entonces, fíjense qué interesante. Amán comienza ahora a pedir por su boca: mire, ese tipo hay que sentarlo en el caballo del rey, ponerle unos tipos al lado con las vestiduras reales, con el anillo del rey, y que las personas vayan gritando: así se quiere hacer, así se hace el que el rey quiere honrar. Y dije: wow, esa idea me gusta, Amán. ¿Sabes? Ve ya eso con Mardoqueo. Y tú gritas eso por todas las calles. Ahora, debe ser impactante, porque el tipo viene a pedir la cabeza de Mardoqueo y ahora le ponen a correr por toda la ciudad voceando a favor de Mardoqueo. Pero esto es una relación interesante de lo que Satanás quiere hacer con el pueblo de Dios. Él quiere destruirlo. Quiere ahorcar a todos nosotros. Y Dios le dice: no, al final tú tienes que gritar que yo soy justo y ese es mi pueblo, yo lo voy a honrar a la altura de Cristo. Entonces es interesante que ese libro de memorias es el testimonio de las buenas obras como también de las malas obras de las personas. Dice, lea Mateo 12, 36 y 37, cuán detallado es el juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí, bueno, la primera confusión que existe con relación al juicio, Mayra, es que muchas personas creen que nosotros estamos parados en un momento determinado, Dios al frente, en una discusión conmigo. No, tú te vas a condenar. Yo, ¿cómo va a ser? Dios, pero no puede ser. Y además, mira, yo estaba aquí en un programa de grupo pequeño en regalo de Dios. ¿Cómo es posible? Y eso no cuenta nada, ni se anota nada ahí. Entonces, Dios no va a estar haciendo eso. La Biblia dice que Dios, en Daniel, precisamente cuando se habla de la escena de juicio, la confusión viene por la forma en que la Reina Valera traduce la escena de juicio. El texto dice, y se dio el juicio a los santos, y los santos recibieron el reino. Ahora, cuando tú te vas a otras versiones, dice así,
y se dio el juicio en favor de los santos y los santos recibieron el reino. Es distinto, porque no es lo mismo que a los santos se le está pasando juicio que a los santos se le está declarando salvados en el juicio. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en el juicio? Lo que Dios, y ya hizo en el juicio, porque ya el juicio, ya el Señor lo emitió en el 1844. Correcto. ¿Qué hizo Dios? Dios así dice, Mayra, Huáscar, Beatriz, y comienza a dar una lista, anoten ahí Los Ángeles, y Dios comienza a mencionar todos los tipos que se van a salvar. Y le pasa la lista a los ángeles. Ya Dios está dando juicio en favor de los salvados. Dice, todos esos se salvan. Y entonces tú dices, ¿y entonces dónde viene el juicio? Entonces ahora Dios le dice a los ángeles, revisen si yo me equivoqué. Y ahora son los ángeles los que hacen el juicio investigador para chequear caso por caso. Pero ya Dios dio el juicio en favor de los salvados. Ahora, ¿por qué los ángeles investigan el juicio? Sí, pero fíjate que ya todas las personas que murieron, ya Dios dice, ¡vrum! Y tira su listado. Ahora, ¿por qué se lo pasa a los ángeles? Claro, nosotros en la clase de profecía, nosotros explicábamos eso, Mayra. Cuando tú vas al santuario, ¿dónde están los ángeles representados en el santuario? En el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo en el día de expiación? Era un día de juicio. ¿Y dónde estaban los ángeles? Arriba del propiciatorio, mirando hacia la ley de Dios, mirando hacia el juicio de Dios. O sea, en toda la estructura del plan de salvación, a los ángeles lo que los afecta es el juicio de Dios. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque el problema del pecado en el universo surge en el cielo entre los ángeles. Lo que estaba en juicio, por eso la Biblia dice que hubo una batalla en el cielo. La palabra es ahí un polemos o una polémica. Era una batalla de argumentos que hubo en el cielo, donde los ángeles que se están apartando están juzgando a Dios. Dice, no, nosotros no te queremos amar, no te queremos obedecer, nosotros queremos hacer nuestro propio reino. No queremos. ¿Ves? Entonces aquí quien está siendo juzgado es Dios. Ahora, cuando esos ángeles se separan, los ángeles amigos de esos ángeles dicen, ¿y qué Dios va a hacer con mis amigos? Porque al final son destruidos. Ahora, ¿cómo los ángeles saben que Dios está siendo justo cuando destruye a los ángeles malos? Viendo el registro de los salvados y de los perdidos y diciendo, wow, pero Dios no falló. Dios ha sido justo. Entonces Dios les abre a los ángeles en el cielo el juicio investigador. Quien los investigan son los ángeles. Y ahora ellos ven cada caso y cogen el historial tuyo, pecados perdonados, confesados, tu relación con Cristo, las acciones que el Espíritu Santo ha hecho a través de ti, y hacen así, cogen toda la estructura, y dicen, wow, pero Dios no falló con Mayra, se salva. Pero cogen el otro caso y dicen, wow, lo que no va a pasar en el cielo es, un impío se salvó, y aquí en la tierra un justo se quedó. Eso no va a pasar. Porque Dios ya que, cuando Dios dijo, estos son, ahora le dice a los ángeles, chequen ahí, a ver si yo me equivoqué. Pero ahora, o sea, Dios lo está haciendo porque sabe. Ahora los ángeles lo están haciendo porque tienen la evidencia para revisar. ¿Ves? Dios está dejando el registro para que los ángeles puedan ahora hacer esa investigación. Claro, queda un registro de los ángeles porque el apóstol Pablo dice que los santos juzgarán, incluso nosotros juzgaremos los ángeles. Claro, ahora fíjense, ¿cuán detallado es el juicio? ¿Cuán detallado es? Hola. Irmita, ¿cuán detallado es el juicio? Fíjense,
El día del juicio, ¿hasta qué va a salir ahí? Hasta las palabras zánganas que nosotros hemos dicho muchas palabras zánganas. Yo, señor, yo he dicho muchas palabras zánganas. Yo tengo que pedirle perdón al Señor por todas las sanganerías que he dicho, ¿cierto? Dice aquí que entonces el juicio de Dios será bien detallado. Como creyentes debemos cuidar hasta lo que decimos o los chistes que hacemos. O sea, señores, muchas veces nosotros a veces estamos haciendo chistes medios picantitos que se pasan al rojo y a veces llegan hasta el morado, ¿verdad? Hasta el PLD llega allá. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque el creyente se le llama la atención. Tengo un amigo que se encontró con otro amigo y entonces el tipo, en realidad lo acaba de conocer y entonces el tipo hace un chiste de mal gusto y él le habla de Cristo y entonces el que hace el chiste de mal gusto le dice, ¿usted es cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Dice, yo soy un ex cristiano. Dice, no, pero eso no existe. No existen los ex cristianos. O sea, o eres cristiano o no eres cristiano, tú sabes. O sea, fíjate que el chiste que el tipo hace, a él lo confronta cuando ve al otro que le habla de Cristo, y entonces ahí queda marcado un registro de que yo estoy desconectado de Cristo en ese momento. Sencillamente por la forma en la que yo me estoy expresando, yo puedo estar desconectado de Cristo. Y es muy sencillo. Nosotros como hemos estado estudiando la estructura de la salvación, cuando decimos que el creyente está siendo guiado por el Espíritu de Dios, lo que estamos diciendo es que el Espíritu de Dios está aquí adentro en los controles. Y lo que debe estar saliendo por aquí, ¿quién lo está controlando? Si es que lo está controlando, si es que le está dirigiendo. Por eso el apóstol Pablo dice, o sea, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. O sea, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, ¿es por qué? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que yo lo he leído muchas veces y lo puedo volver a leer. Se llama El Cristiano Victorioso de Richard O'Field. O sea, el cristiano victorioso, cuando habla del caso de la obediencia, él habla del cristiano y la obediencia, y él dice, la obediencia no es una acción, la obediencia es una actitud. O sea, una persona, por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, mira, si tú no haces eso, te voy a dar una pela. Entonces, yo lo voy a hacer, pero yo no lo quiero hacer. O sea, él está obedeciendo, pero no está obedeciendo. En su mente, él dice, no lo estoy haciendo. Él pone el ejemplo del niño que lo corrigen y le dice, mira, tú te quedas ahí sentado hasta que yo lo diga. No, yo no me voy a sentar. Yo me voy a quedar parado. No, tú te quedas ahí sentado. Entonces el tipo se sienta y dice, sí, pero por dentro yo estoy parado. O sea, la persona no está obedeciendo. Sencillamente, yo lo veo sentado y digo, wow, este niño es obediente. No, no es obediente. Él mentalmente dice, no estoy haciendo esto. Y está la persona que tiene la actitud de la obediencia, pero no conoce la verdad. Entonces, por ejemplo, la persona que está haciendo negocio es cristiano y después se entera que sobornar es malo. Y dice, wow, pero yo estoy entonces ofendiendo al Señor hace mucho. Entonces, cuando escucha la verdad, el tipo dice, a partir de ahora ya no hay soborno. Señor, perdóname por esto. Ignoraba. Pero entonces esa persona es obediente porque su actitud es obedecer inmediatamente, entiende la verdad. ¿Ves? Ahora, ¿por qué puede hacer eso? Porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, te va a guiar a toda la verdad. Correcto. Entonces es interesante saber eso. Nosotros como creyentes debemos cuidar lo que decimos. También aquí hay un punto importante. Hablaba ahorita con Jesús, que le comentaba a Hazel, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo me preguntaba, ¿cómo el Espíritu de Dios puede agarrar a los incrédulos y convencerlos de pecado, de justicia y de juicio? Hice el texto de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces yo le explicaba a Heiser, ¿cómo el Espíritu Santo va a producir en una persona
que no conoce la verdad esa convicción de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces yo le decía, ¿cuál es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para convencer a un incrédulo de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cuál es la herramienta que utiliza? ¿Al mismo? Hazel es incrédula. Y el Espíritu Santo tiene que convencerla de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo lo hace? ¿Qué herramienta tú crees que utiliza? ¿Cómo le va a llegar la palabra? ¿Sabe cómo lo hace? Con los creyentes que están llenos del Espíritu Santo. O sea, quien llama la atención de pecado, justicia y juicio al no creyente es ¿quién? El creyente, donde está morando ¿quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo a través del creyente. Por eso la Biblia dice que Noé era pregonero de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién está trabajando en Noé para advertirle al mundo antediluviano su situación? El Espíritu Santo está en Noé. En Nehemías 9:30 dice el texto, Nehemías 9:30, vean lo que dice el texto. En Nehemías 9:30 dice, Nehemías 9:30, hablando de Israel, ¿cuál era el problema de Israel? Dice el escritor sobre Dios, tú le soportaste a Israel por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Quiere decir que la herramienta que tiene el Espíritu Santo para convencer de pecado y de justicia y de juicio al mundo son los creyentes, que están llenos del Espíritu Santo y son los que están encargados de llevar la palabra y de advertirle al mundo cuál es su condición de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está claro? Quiere decir que si yo no estoy haciendo eso, yo tengo que revisarme porque muy probablemente el Espíritu no está en los controles. Y eso es importante. Si yo estoy dedicado a hacer chistecitos no cristianos, eso es un problema. Que lleven gracia. Entonces aquí, de acuerdo a los siguientes textos, entonces, ¿quién ocupa los siguientes roles? ¿Quién es el juez? Salmo 50, verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios es el juez. Ven. ¿Y quién es el abogado? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el abogado? Ven, por eso es que los impíos no pasan por el juicio, porque no tienen abogado. Ellos desecharon a Cristo, entonces no tienen ni siquiera que hacer nada en el juicio. Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el fiscal, el acusador? Satanás. Satanás va a agarrar a todos los hijos de Dios y le va a decir, este no, este no, este no. Usted no me lo puede salvar a ese hombre. Y Dios le dice, mire, usted se equivocó, este es mío. Y ahora Dios tiene que hacerle ¿qué cosa? Decirle, espérate, déjame explicarte por qué este es mío. ¿Correcto?
Los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Quiénes son los testigos entonces? Los ángeles, correcto. Y los acusados, ya ustedes saben quiénes son los acusados. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ustedes dirán, bueno, pero es justo que Dios nos juzgue a nosotros si somos gente tan buena. Saben, cuando nosotros leemos Isaías 53:11, nos damos cuenta que la Biblia dice que Dios vio el fruto de la aflicción del alma de Cristo y quedó satisfecho. En otra palabra, Dios juzgó a Cristo primero que nosotros. O sea, cuando el Padre decide resucitar al Hijo, es porque ya, ¿qué cosa? Lo juzgó. Y dijo, wow, la muerte no lo puede retener. Voy a resucitarlo. Entonces, de igual manera, nosotros pasamos por ese juicio, no para satisfacción de Dios, sino para satisfacción de todas las criaturas que están alrededor del trono de Dios. Y obviamente lo que están siendo juzgados son los miembros de la iglesia de Cristo, los salvados, las personas a quien Dios va a salvar. Ahora, ¿cuál es la ley que se va a utilizar ahí? Santiago capítulo 2, versos 11 al 13. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros cuando estudiamos la ley de Dios, vimos que la ley de Dios es una réplica de su carácter. Quiere decir que lo que Dios está juzgando es si en mí está el carácter de Cristo o no está. Y si está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a estar guiando mi vida a través del carácter de Cristo. Ven, por eso la ley de Dios es tan importante. Mucha gente dice, no, pero yo soy un cristiano bueno. Ve, yo no mato, yo no miento, yo no robo. Cada vez que usted no testifica a una persona de que tiene vida eterna en Cristo, usted lo está matando. Así que, ¿cuántas personas te han matado, ustedes creen? Muchas, ¿verdad? Entonces, ahora, yo tengo que tener ese cuidado de saber cómo funciona el carácter de Cristo. Y la ley de Dios es una réplica de su carácter para indicarme a mí cómo yo debo estar siendo guiados y tener el discernimiento espiritual para saber cuando el Espíritu de Dios me dice, hey, es así que vamos a movernos. Es por aquí que vamos. Porque esta va a ser la norma. La norma. El gran problema de Lucifer, Señor, el gran problema del pecado en el cielo empieza cuando un ángel quiere sentarse en el trono de Dios. Y lo extraño para mí es que la Biblia dice que al que venciere, Dios lo va a sentar en su trono. Ahora, ¿por qué Dios puede tomar a pecadores redimidos y sentarlo en su trono? Y este ángel, que tenía el deseo de sentarse en el trono, ocasionó el gran problema del universo. ¿Cuál es la diferencia? Yo te levanto la mano muy alta. Bueno, Lucifer quería en realidad matar a Dios. O sea, yo quiero ocupar tu silla, pero yo no quiero compartirla. O sea, yo quiero esa silla para mí. En realidad te lo está matando. Fíjate que la Biblia dice que el enemigo de Dios es homicida desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde el principio, cuando él quiere sentarse en el trono de Dios, pero Dios está en su trono. Correcto. Ahora, los salvados, o sea, en otras palabras, Lucifer quiere ocupar el trono de Dios, pero no tiene el carácter de Dios. Lo está codiciando y quiere sacar a Dios de su lugar para él ocuparlo. Es la esencia del egoísmo. Yo sacar a Dios de mi centro y poner a Ricardo. Esa es la base del egoísmo. La base de nuestra naturaleza pecaminosa es el ego, el yo. Ahora, Dios no tiene ningún problema con que se sienten en su trono, siempre y cuando las personas que se sientan en el trono de Dios tengan su carácter. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley de Dios, que es una réplica del carácter, porque la ley de Dios dice cómo es Dios. Dios es fiel, Dios no miente, Dios es respetuoso,
Dios es verdad, Dios es justicia. O sea, toda la estructura de los mandamientos de Dios apuntan al carácter de Dios. La Biblia dice en Romanos 13, el cumplimiento de la ley es el amor. Y Dios es ágape, Dios es amor. Entonces, por eso es que esta es la norma de chequeo. Como tú bien decías, Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a buscar, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En otra palabra, yo lo voy a tomar a ustedes porque ustedes son una réplica mía. En realidad me estoy tomando a mí mismo en ustedes. O sea, Dios lo que está tomando al pecador, al Ricardo pecador, lo está transformando a la imagen de Cristo a través del Espíritu de Dios trabajando en la vida. Y ahora Cristo está funcionando. Lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo y ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Y eso es lo que Dios espera, porque ese es el carácter que Él va a plasmar en cada uno de nosotros. Por eso su ley es tan importante. Finalmente dice este texto, 1 Corintios 4:5, que saldrá a la luz ese día en el juicio de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces dice la palabra de Dios declara que en el día del juicio todo lo oculto saldrá a la luz hasta las intenciones del corazón. Lo que tú decías ahorita, Winston, las intenciones. Correcto. Mi respuesta al tema, basado en lo aprendido en este estudio, ¿está claro que Dios juzgará a todos los seres humanos al final del tiempo? ¿Ha definido la palabra de Dios los participantes del juicio y sus roles? ¿Crees que Dios lleva un récord de nuestras acciones? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a orar y la semana que viene vemos entonces la segunda parte del juicio. El juicio de las horas, parte 2. Pastor Henry, diríjanos en oración, por favor.